al deporte de los últimos años. Estamos próximos a cumplir un año de la muerte de Eduardo Guillermo Bombalet y estamos en Radio Bio Bio para conversar sobre él y sobre todo este periodo con Marco Sotomayor, periodista de deportes, periodista de Radio Bio Bio y quien fue un colaborador, estrecho colaborador y amigo de Eduardo. Marco, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es de tu vida profesionalmente en estos momentos, a un año de la partida de Eduardo. Después de trabajar con Eduardo en Terra, donde trabajamos juntos también contigo, soy editor de Radio Bio Bio, trabajo en la radio hace años, editor a partir de este año, dirijo la revista elagora.net, que es una revista digital deportiva, para que la lean, y hago algunas otras cosas, asesoría externa. Eso es más o menos mi ámbito laboral. Marco, por lo menos de la gente que ha podido o que sabe de la trayectoria de las comunicaciones de Eduardo, por lo menos se sabe que hay una historia que tú escribiste cuando trabajaste en Diario La Tercera, escribiste un artículo, no sé si fue para bien o para mal, que Eduardo le llamó la atención y él te llevó a empezar a trabajar en la radio. ¿Fue esa la forma en que conociste a Eduardo? Nosotros con Eduardo nos conocimos en Venezuela en una Copa Libertadores, él viajando por Adidas, donde era gerente marketing, y yo estaba por la revista Minuto 90, y nos conocimos. Yo a Eduardo lo conocía obviamente antes porque él era jugador de fútbol, seleccionado, etcétera, pero así personalmente nos conocimos en ese viaje. Y después, un año después más o menos, se provoca el acontecimiento que tú acabas de narrar. Yo escribí una columna en donde no me refería mal a él, tampoco bien, y en diciembre del año 95 suena el teléfono, casualmente lo respondo yo y me dice, mira, me pregunta por mí, le digo, mira, yo identifiqué al tiro la voz, le dije, Eduardo, ¿tú hablas con Marco Sotomayor? Me dijo, contigo quería hablar, me hago cargo del Departamento de Deportes de Radio Nacional, busco un comentarista y he pensado que tú tienes el perfil por esto, por este otro, qué sé yo. Y ya, pues, le dije que tendría que consultarlo con mi jefe, obviamente, y la respuesta fue positiva y el 2 de enero del 96 empezamos a trabajar en Radio Nacional, en una de las experiencias más gratas y más interesantes y más intensas de mi carrera porque pasaron pasó de todo ese año. Entre otras cosas, posicionamos la Radio Nacional, primera sintonía en el país, era una radio en amplitud modulada, ¿no? Una radio FM, ¿sí? Y recibimos una tonelada de querella, al final terminamos el año, lo terminamos en noviembre o en octubre porque nos sacaron del aire. No, o sea, ese año fue pero pesado, pero tremendamente satisfactorio. Porque fue consagratorio, claramente fue consagratorio para Eduardo, para mí, para el equipo en general. Y creo que hicimos cosas realmente interesantes, muy interesantes. Bueno, les recordamos a nuestros amigos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Publimetro TV Chile y en Twitter en @Publimetro_TV. Estamos conversando con Marco Sotomayor, periodista deportivo, amigo del gran comunicador Eduardo Guillermo Bombalet. Marco, bueno, a ti por mucho tiempo se te ligó profesionalmente Eduardo y ¿de qué manera marcó tu carrera profesional ese vínculo, esa amistad? ¿Sabes tú que en general Eduardo salta a las comunicaciones en Radio Portales el año 95, si no me falla la memoria? Digamos, se empieza ya a posicionar como un tipo que la opinión pública le empieza ya a dar más crédito. Había tenido un paso por el programa Círculo Central en la red, me parece, previo a eso. Pero el 96 es cuando da el salto cualitativo. Y desde esa época hasta que dejamos de trabajar, que fue en Terra, trabajamos en 2 periodos, 2 años, o sea, 4 años. El primer periodo 96-97 y el segundo periodo que fue 2013-2014. La gente cree que con Eduardo trabajamos como 10 años juntos, no fue así. Lo que pasa es que fueron momentos importantes. Yo creo que para Eduardo la mejor dupla comunicacional que tuvo, sin desmerecer a otros colegas que estuvieron con él, fue conmigo. Porque tenía una empatía y teníamos un juego de roles dentro del estudio que era fácil engancharse con nosotros rápidamente, entender un poco la dinámica y desde ese punto de vista para mí fue súper importante porque yo hasta el año 96, cuando empecé a trabajar en Radio Nacional, mi experiencia en radio era prácticamente nula. Yo había tenido un paso chiquitito por Cooperativa, otro más chiquitito por Radio Santiago,
Y luego, cuando entro a Radio Nacional, ya ahí entro a las ligas mayores, ¿te das cuenta? Porque como te digo, o sea, a los 2 o 3 meses ya en nuestro programa, que era más deporte, era una especie de cadena nacional, y esto no es que lo diga yo, que fui involucrado y partícipe del proyecto. Hay registro objetivo en tal sentido. Yo nunca voy a olvidar que una mañana don Santiago Agliati, el dueño de la radio, un tipo tremendamente decente, que en paz descanse, nos llamó y nos contó esto a modo de anécdota, que lo había llamado el director de la clínica alemana. Esto es verdad, no es cuento. Pidiéndole que por favor, si podía adelantar el programa 1 hora. Nosotros teníamos 3 horarios, de 8 a 9, que participábamos con Eduardo, de 2 a 3, que también participábamos los dos, y uno de 7 a 8 de la noche, en que ya nosotros nos restábamos, lo hacían otros cabros. No, el programa de la mañana. Le pidieron que por favor adelantara el programa de la mañana porque los médicos se quedaban escuchando el programa en el estacionamiento de la clínica y tenían que llegar a las 8:30 y no llegaban a las 8:30, llegaban después de las 9, entonces le dejaban una tendalada administrativa. Y él se recorría los estacionamientos y veía diferentes médicos que estaban metidos en el auto, no solamente médicos, gente ahí que trabajaba en la clínica. Entonces, por favor, quisiéramos el programa más temprano. Seguramente alguna operación, algunos partos se tuvieron que retrasar por ese tipo. Yo no sé a qué habrán llegado entre la conversación entre Agliati y el director de la clínica. Pero eso te da una dimensión, tal vez no a gran escala, pero sí te puede ejemplificar lo que era el programa en Radio Nacional. Cuando nosotros nos bajan del aire, por ejemplo, llegaron a los 2 minutos los canales de televisión. Si éramos noticias, si era una cuestión. Es que es difícil para un periodista. Eduardo tenía un perfil distinto. Eduardo, tú lo describiste bien. Era un comunicador. Él empírico, intuitivo. Él no tenía la formación de periodista mío. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno es periodista, uno está acostumbrado a estar a este lado de la noticia, no ser noticia. Uno es un cronista, uno transmite, ¿verdad? Con todos los filtros que le coloca, transmite una noticia que trata de ser objetiva y todo aquello. Cuando tú pasás para el otro lado y tú estás al frente de la cámara, como estoy ahora, la situación cambia para los periodistas, para ti te debe ocurrir, qué sé yo. Entonces, me costó un poco asimilar eso y después nos dimos cuenta que sí, que éramos noticias, nosotros noticias por sí solos. El equipo de Más Deporte y sobre todo Eduardo Bombalé, que era el quien lideraba ese equipo de trabajo. Marco, hay mucha gente dentro de los profesionales que tuvieron la suerte de trabajar con ustedes dos, por lo menos en su última etapa, en el 2013 o 2014 en Terra, que siempre a ustedes los veía después de los programas conversar por varias horas en el estacionamiento. Eduardo era un gran conversador. ¿Por qué se producían ese tipo de conversaciones tan largas entre tú y Eduardo? Nos comíamos unos completos también, ¿no? En el Parque Arauco. Ahí estaba Terra, sí. El Parque Arauco. Íbamos al patio de comida también, nos engullíamos 2 o 3 completos. ¿Cuál era el tema? Era la tensión. Era la tensión. Fíjate que nosotros a nosotros nos medían programa tras programa. Hacíamos el programa 2 veces a la semana, martes y jueves. Y formaba parte de esta, a ver, ¿cómo te podría decir? De estas condiciones no escritas que nos puso Terra, ¿verdad? Ustedes vienen ya, a ver, los vamos a ir analizando paso a paso, a ver, el contrato es por 3 meses, no es por 1 año. Entonces, además, como en cada uno de los programas, uno se jugaba el comentario, o sea, ahí no había medias tintas, no había grises. Tú estuviste participando en varios de esos programas en que nosotros efectivamente teníamos un discurso, ¡guau! Y de pronto esa cuestión te desgasta. Está ahí 1 hora de pronto en programas que eran de pronto súper tensos, otros programas eran una joda de la A a la Z, pero había programas en que hablábamos así y precisamente contra tipos que ejercen poder en el fútbol, de pronto fuera del fútbol y todo aquello. Entonces te generaba una tensión fuerte, más allá que uno lo tratara de disimular en las cámaras o que de pronto se provocasen quiebres con el sentido del humor que tenía el propio Bombalé, ¿verdad? Que te tiraba una talla y con eso distendía un poco el ambiente. Pero después quedábamos como muy tensionados y partíamos al estacionamiento donde estaban nuestros respectivos autos, nos fumábamos un cigarro, 2 cigarros y conversábamos del programa y qué sé yo, nos quedábamos 1 hora, por decirlo. Pero tiene que ver con eso, más que todo con un estado tensional. Como botar la tensión. Liberar tensiones. Bueno, les seguimos recordando a nuestros amigos. Para los que se vienen integrando, estamos conversando con el periodista de deportes de Radio Bio Bio, Marco Sotomayor. Estamos conversando a 1 año de la muerte de Eduardo Bombalet, de las experiencias que vivió Eduardo junto a Marco con Eduardo. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Pulimetro TV Chile
y en Twitter en @pulimetro_TV. Marco, ya el próximo 18 de septiembre se va a cumplir un año de su partida. ¿Cómo has podido llevar la ausencia de Eduardo a la partida durante este periodo? De a poco, porque cuando a mí me informan, no recuerdo quién me llamó, pues ese día yo lo tengo medio borrado de la cabeza. Alguien me avisa, oye Marco, están diciendo que Eduardo se suicidó. Ese fue el llamado, puse el televisor y claro, estaban pasando algunos flash, algunos extras en diferentes noticiarios. Y yo al cabo de, claro, llamé a 2 o 3 personas cercanas y me ratificaron el hecho que Eduardo se había suicidado. Y a partir de ahí no recuerdo mucho, fui a la iglesia, obviamente al velorio, estuve con la familia un rato, no fui al cementerio. A mí me pilló de sorpresa, de verdad, me pilló con la guardia baja. Con Eduardo, mira, ese tema lo conversamos 100 veces, ¿eh? Siempre, no siempre, pero muchas veces tocábamos el tema y todo, pero yo nunca pensé que era una opción para él, nunca. O sea, yo me jactaba de conocerlo, pero no veía por dónde, no veía por dónde. Ni siquiera sabía que Eduardo estaba con bipolaridad. Fíjate que eso me lo descubrí después de su muerte porque me lo contó la María Victoria, su viuda. Me dijo Eduardo estaba sometido al tratamiento y que lamentablemente no tomaba las pastillas. A mí me contaron de que él había tenido ya un episodio anterior en... Eso es lo que dice el hijo de Eduardo, Jean-Pierre, que a él le informaron que Eduardo había tenido como un intento una semana antes de lo que finalmente concretó. En Algarrobo, creo que fue ahí. Y en la revista El Sábado del Mercurio publicó hace poquito una entrevista con la María Victoria y ella dijo, no me enteré lo de Algarrobo, yo tampoco me enteré de lo de Algarrobo, si no hubiésemos estado mucho más alerta, claramente. O sea, si alguien te dice, oye Eduardo se quiso suicidar en Algarrobo, yo al tiro lo agarro de un ala y me lo llevo para la casa. Y si sé que está viviendo en el hotel, o sea, el hotel lo atendía el descueve y todo, pero solo, era como para estar al lado de él, ¿cachai? Pasó inadvertido ese hecho y después, claro, lo del 18 de septiembre, además Eduardo escogió la fecha, claramente. O sea, Eduardo tenía un sentido, ¿verdad?, de su patria, su bandera, de su selección, siempre hablaba en primera persona, como le pertenecía, mi camiseta, mi, qué sé yo, himno nacional. Y dentro de esta distorsión que debe haber tenido la realidad, seguramente dijo el 18, bueno, el 18 me despido y lo hizo como lo hizo. Marco, Cero juicio de valor, ¿eh? Cero. Yo no me imagino qué energía envuelve a una persona que toma esa decisión. Por lo tanto, no es que critique, fue una opción de él y hasta el final uno respeta lo que hizo, ¿no? Pues yo lo siento por los niños, fundamentalmente, la María Victoria ya es grande, los hijos del primer matrimonio de él, la Daniela y Jean-Pierre son grandes. Ojalá no tenga grandes resonancias a posteriori para los niños más chiquititos. Marco, para Eduardo Bombalera, de estos personajes o personalidades que son muy seguidos, pero ya sea la mitad lo ama, la mitad lo odia. Ya después de su muerte han aparecido muchos reportajes, libros. Entonces no sé si hay una polémica dentro de los mismos seguidores de un libro que no sé si podemos nombrar al periodista, a Cristian Arcos, que quiere hacer un libro, y hay mucha gente que dice que está en contra, dice él, nunca fue alguien que estuviera de acuerdo con la postura de Eduardo, sino que fue como alguien que estaba en contra. Entonces, ¿tú qué opinas de ese hecho? Es que, ¿sabes tú? Mira, tú podés escribir un libro de alguien que está en contra. La Alejandra Matu no está a favor de la Lucía Pinochet y le sacó de la Lucía Iriar de Pinochet. Hizo un libro, la señora Lucía. Si tú para escribir de alguien no tenés por qué ser fanático, ni bombadicto en este caso, como se llaman estos cabros que seguían y todavía siguen a Eduardo, por redes, qué sé yo. Entre paréntesis, van a hacer un acto el sábado, el domingo 18, frente al hotel donde ocurrió el fallecimiento. Pero en el caso de Arco, a mí me parece oportunismo, decirlo claramente. Cristian, tu actitud es muy poco ética, muy poco ética. O sea, hay cosas que los periodistas podemos hacer y otras no podemos hacer, ¿verdad?
O sea, yo soy testigo, pues esta cuestión no es que llegue alguien contándome, no, yo testigo. Un día estábamos en Terra, llega un equipo de Chilevisión, porque al otro día jugaba Chile, y Eduardo, como era referente para hablar de la selección, Chilevisión fue a buscar a Eduardo. No es que Eduardo fuera a buscar a Chilevisión, Chilevisión fue a buscar a Eduardo Bombalé a Terra, le hacen unas cuñas, una opinión del partido mañana, Eduardo lanza su speech, eso lo toman en el noticiero y lo ponen al aire en el noticiero central, con Cristian dirigiéndose como conductor de esa sección. Y termina de hablar Eduardo Bombalé y Arcos va y le tira un comentario absolutamente fuera de lugar, lo descalifica. ¿Te das cuenta? Y eso no se hace. O sea, y eso no se hace bajo ninguna circunstancia. Una, porque no corresponde, porque se supone que tú estás llamando a esa persona a tu casa, tú la estás invitando, uno. Y segundo, porque no le das posibilidad de defensa. No le das posibilidad de defensa. Entonces, a mí me parece que Cristian era el menos indicado para escribir un libro. No sé, a lo mejor es un libro en que lo hace Pebre, no tengo idea, pero creo que se subió a una micro que no le correspondía. O sea, Cristian, no. Te lo digo, incluso me llamó a mí, me dijo, Marco, ¿puedo hablar contigo? No, le dije, no estoy hablando de Bombalé, y en ese momento no estaba hablando de Bombalé, punto. A lo mejor es un gran periodista, no tengo idea, pero creo que en esta se equivocó, se desubicó. Bueno, hay algunos episodios de como disyuntivas de Eduardo con algunos periodistas o relatores, y en la última, por lo menos se recuerda con las disyuntivas que tenía con Guarelo, en tanto que después al final como que Eduardo ya apaciguó un poco los ánimos y Guarelo dice en la noticia, me fui en paz con Eduardo. Sí, porque es que con Guarelo había otra situación distinta. Guarelo encaraba a Eduardo. Ahora, muchas veces lo encaraba a través mío. Yo al final a los dos les dije, paren. O sea, si quieren decir algo, no, yo no soy mensajero. Me escribía Juan Cristóbal, oye, hoy día dijo esto, y ya, Eduardo, dile. Entonces, paren la cuestión. Si quieren encararse y todo. Pero había un grado de respeto. Porque Eduardo, dentro de todo, respetaba a Juan Cristóbal, y Juan Cristóbal, a pesar, lo respetaba a Eduardo Bombalé. ¿Te das cuenta? Entonces, eso está bien que se dé un plano confrontacional. No que te peguen la puñalada por la espalda, ¿verdad? Sin posibilidad que tengas para defenderte. Salió a referencia el grupo denominado los Bombadictos, que todavía siguen siguiendo a Eduardo muy activo. ¿Tú has tenido contacto con gente de ellos? Y ¿qué es lo que te dicen qué te han dicho durante este periodo, durante este año? Mira, lo que más me dicen, ¿por qué no escribo un libro sobre Eduardo Bombalé? Me lo han repetido 100 veces en redes sociales, en el estadio. Yo me encuentro con ellos a la salida de los estadios, porque son todos futboleros, sobre todo cuando juega la selección. Por lo tanto, contacto con ellos tengo en redes sociales, soy también ahí amigo de muchos de estos cabros. Y no voy a escribir un libro sobre Eduardo Bombalé. A lo mejor lo haga más adelante, pero ahora no es el momento, para mí, por lo menos. No es un tema que lo tenga resuelto en la cabeza. Uno tiene que tener cierto mapa conceptual para escribir un libro. No se trata, ¿verdad?, de echarle para adelante, digamos, sin ton ni son. Y yo, con respecto de esa suerte de claridad que debiésemos tener, en el tema de Eduardo no la tengo todavía. A lo mejor todavía estoy haciendo el duelo, no lo sé. Pero escribir sobre Eduardo, no ahora. A lo mejor más adelante. Marco, en cuanto a las vivencias tuyas con Eduardo, bueno, algo nos adelantaste de algún episodio divertido, pero ¿alguna anécdota que tú recuerdes que te tocó vivir con Eduardo? Las que se pueden contar, ¿no? Algo que se pueda contar. Es que es complicado, se me vienen a la cabeza tantas imágenes de cuando estuvo preso, por ejemplo. A Eduardo lo llevaron detenido por unas querellas. Es que es divertido, ¿eh? Pues era una querella, me parece que de Sergio Santander Fantini, expresidente del Comité Olímpico, también fallecido, que nosotros lo acusamos de corrupción. Nosotros hablamos de Don Sata. Y Don Sata nos puso una demanda y la radio, Eduardo le pidió no pagar porque había una multa, creo que un tribunal falló en favor de Santander. El tribunal, digamos, le dijo a la radio que como era empleado de Bombalé de la radio tenía que pagar.
y Eduardo le pidió expresamente a Santiago Glati que no pagase ni uno y que él si iba a la cárcel estaba dispuesto y estuvo como 48 horas en la Capitán Llaver, me parece que en la que está en Capuchino, en el anexo cárcel Capuchino. Después se descubrió que Santander lo habían coimeado, era como un pequeño blatter, o sea, y lo sacaron del Comité Olímpico Internacional a perpetuidad, o sea, nuestras denuncias no estaban equivocadas. Pero en ese momento sí, en ese momento Santander se defendía. Y ahí recuerdo, no es una anécdota muy graciosa, pero sí yo ahí me di cuenta el fenómeno que estábamos provocando. Porque esto fue como mediados del 96. Y Eduardo decide irse a pata. Eduardo también era vivo, o sea, también provocaba golpes de efecto. O sea, no quiso tomar ningún taxi, nosotros le dijimos, ándate en auto, no. O sea, tengo que estar en la Capuchino a las 3 de la tarde después del programa, listo, ok. Y se fue caminando por el centro y en la medida que iba caminando se empezó a llenar de gente, a llenar de gente, a llenar de gente. Yo no sé cuánta gente se congregó en esta pequeña marcha entre la radio que quedaba en Las Tardes con Alameda y Capuchino que está en San Pablo. Pero eran, yo te diría, fácil unas 1000 personas. Fácil. Y entre medio yo, así como pasando, como les decía antes, cruzando el rol de periodista a ser como actor o protagonista de la noticia. Cuestión que a mí me costaba mucho asimilar, pero sin embargo que en ese momento yo me di cuenta. Esto ya no es un fenómeno periodístico, esto ya no es una cuestión que traspasó el comentario deportivo y este equipo está provocando mucho ruido y está provocándole mucho ruido no solamente entre la gente, sino que también a muchos poderes fácticos, porque de verdad no teníamos mayor filtro. No es que uno fuera grosero, no, sino que teníamos tan buenos datos, teníamos identificados determinadas pareceres y actuares de algunos tipos, que lo decíamos así, sin vacilar, marchar. Piensa tú que esto fue 6 años después que habíamos salido de la dictadura. 6 años. Todos los medios de comunicación, por inercia, estaban todavía sintiéndose, o estaban recién sacándose la mordaza, desatándose las manos. Y para que un pelotero, como Eduardo, como lo peyorizaban, y un cabro relativamente joven como yo, provocásemos esto, o sea, era tema en las pautas, era tema en los medios de comunicación. Así es que ese fenómeno yo te lo grafico en eso, en qué fuimos y en qué nos convertimos en tan corto tiempo en esa radio nacional chiquitita M y llegando a ser primera sintonía. Marco, bueno, queremos recordarle a nuestros amigos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Publimetro TV Chile, y en Twitter en @pulimetro_TV. Estamos conversando con el periodista de deporte Marco Sotomayor. Marco, ahora como quería llevarte un poco a la parte futbolística, no sé si tú crees que dentro de la crítica futbolera acá en Chile, o de los que a veces en el periodismo de deporte se llaman especializados, me pareció ver en la última fecha, en las últimas 2 jornadas de eliminatoria, la mala actuación de la selección chilena. Entonces, la gran mayoría de los comentaristas que pueden escribir una columna o tienen la pantalla de una televisión o el micrófono o una radio, que por ejemplo culpaban a Paraguay o a Venezuela, a Bolivia, perdón, no, ellos se metieron atrás, no fue culpa de Chile. Yo creo que si Eduardo hubiese podido comentar, habría dicho, no, nosotros somos campeones, sabemos que se nos van a meter atrás, estamos muy agrandados. ¿No crees que falta un tipo o una especie de comentario así más autocrítico con el desempeño de la selección? Tú echaste de menos a Sampaoli, estoy seguro. Es que nosotros decíamos entera, le decíamos que era Jorge Luis Sampaoli. A ver, el comentario deportivo en Chile en general no es bueno. No es bueno. Por lo tanto, uno ya parte con ciertas reservas cuando escucha a algunos periodistas, comentaristas, ¿verdad?, que tienen micrófonos, cámaras, etc. Si tú no tienes mayor conocimiento del tema que vas a comentar, si no manejas experiencia, si no manejas vivencia, si no estás estudiando constantemente, si no estás viendo fútbol, si no te estás actualizando, etcétera, etcétera, tu comentario va a ser pobre. ¿Te das cuenta ya? O sea, eso es una cuestión objetiva en el deporte y en cualquier otra disciplina, en cualquier otra área del periodismo. En el caso de Eduardo tenía una virtud. Eduardo tenía una lectura de los partidos rápida. O
O sea, pim, pam, pum, te decía, mira, por aquí, por allá, el partido la clave va a estar aquí. No, evidentemente a veces no acertaba, si esta cuestión también tiene un grado de imprevisibilidad enorme, el fútbol. Pero en la línea gruesa, en la hora gruesa, Eduardo como que tenía una sapiencia futbolística que él mismo se encargaba también de manifestar. Pero además Eduardo tenía otra cosa, porque yo siento que yo veo muy bien el fútbol también, y creo que hay unos colegas que también lo hacen. O sea, yo te digo, hay 5 o 6 periodistas que para mí en Chile son top en ese aspecto, me incluyo. Pero Eduardo tenía lo otro. Eduardo tenía esa puesta en escena, ese sentido del humor, esa intensidad que de repente podía estar una hora y tú estabas ahí una hora escuchándolo. Y esto no es, pero es que a mí me pasaba si yo trabajaba con él. O sea, no era una postura de que, tengo que poner esa cara. Yo me entretenía. Cuando hablaba de la selección, mira, en Terra, que estábamos sentados parecido como estamos los dos. Mañana juega Chile, Eduardo, este es tu programa, listo, hazlo. Eso decía yo. Y este se lanzaba, agarraba la pizarra, la ficha, y aquí, allá estábamos con Claudio Borgia en esa época. Entonces, a la asertividad del comentario, Eduardo le colocaba unos elementos agregados, unos valores agregados, que eso yo no lo he visto en otra persona en Chile, te prometo. A pesar que hay buenos comunicadores, qué sé yo, pero no he visto esa especie de café con ser, ese concepto de espectáculo, ese grado de manejar, ese nivel de manejo del drama, del humor, de provocar quiebre, de toda la puesta en escena que tenía Bombalé. Eso es único e irrepetible. Por lo tanto, yo me río de pronto y tú también te has dado cuenta de que hay algunos imitadores de Baquelita o así, del mercado persa, que tratan y elevan la voz y mueven las manos. O sea, pobrecito. Porque además no saben, ¿te das cuenta, no? Entonces, ahí están los dos elementos. Una, sapiencia futbolística. Dos, nacional tremenda. Raya para la suma, Eduardo Bombalé. Marco, ¿cuál crees que fue el legado de Eduardo Bombalé en las comunicaciones deportivas en Chile? O sea, provocó un quiebre pero absoluto. Y generó una masa crítica interesante, dentro de los mismos comunicadores y periodistas y dentro del público. Eduardo le metió el discurso, ¿verdad?, de que nada es imposible. O sea, vamos a ser campeones del mundo. Cuando lo decía el año 96, o sea, yo lo que iba mirando le decía, no te tomaste la pastilla hoy día, o sea, ¿qué te pasa? Vamos a ser campeones del mundo. No con esta generación. En esa generación estaban Zamorano y Sala jugando a un gran nivel. Pero sabíamos que clasificar a Francia fue un parto gigantesco, lo hicimos apenas por diferencia de goles, y en Francia 98 ganamos el derecho a pasar a una segunda fase, bien, pero no teníamos mayores expectativas. Ya con la selección con Bielsa, ya con lo que hizo Sampaoli, empezamos a ver una generación muy, muy potente de estos cabros, muy potente. Eduardo vio la primera conquista de la primera Copa América, porque fue en junio de 2015, él falleció en septiembre. Por lo tanto, yo creo que él tiene que haber pensado de que esa personalidad, esa pachorra de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Gary Medel, de muchos otros jugadores que a lo mejor pasan un poco más inadvertidos, pero el mago Arangui, el mago Valdivia, que tienen pachorra, los tipos se plantan en cualquier estadio. Yo creo que Eduardo lo tiene que haber hecho suyo. O sea, ver estos cabros tienen que decir, están creciendo con una mentalidad distinta, que es lo que él quería inculcarle a la gente en general. O sea, tú podís ganarle a la adversidad, le podís ganar a tus depresiones, le podís ganar al jefe vaca que tenía, y esos típicos ejemplos que colocaba él, claro, cuando tu voló la verdad, te puso, te podís levantar y vamos para arriba, démosle. Ese discurso, yo creo que a mucha gente la marcó. Y esto te lo digo porque en Radio Cero, fundamentalmente, que eso fue el año 97, yo fui testigo de gente que llegaban a hablar con Eduardo, gente con depresión. Y buscaban un poco en su mensaje como tratar de salir de su cuento. Yo le decía, no soy terapeuta, no, pues me decía, pero también tengo esto, entonces puedo entregar alguna vivencia, volcar alguna experiencia que le pueda servir a las demás personas. Y en ese sentido yo creo que sí, pues porque el discurso de los cabros que lo siguen, los bombadictos, es muy así, pues. Es muy de, no, vamos a ser campeones del mundo, es muy winner.
Ahora, para eso falta un camino y hay que saber decirlo y hay que saber también lidiar con las adversidades objetivas que te plantean los rivales, tus mismas limitaciones, etcétera. No se trata de decir, sabes que yo soy el campeón y por el mero hecho de decirlo ya te van a colocar la corona, te van a colocar una medalla. No, pues hay que tener coherencia entre tu discurso y tu actuar, ¿verdad? Si Vidal, y vuelvo al ejemplo que poníamos delante, si Arturo se cansó de decir, mira, ¿sabes qué? Paraguayo y boliviano acá van a jugar con la mejor selección del mundo, somos bicampeones de América, y no le pudiste ganar ni a Paraguay ni a Bolivia. Hasta ahí llega tu discurso, pierde credibilidad, ¿te das cuenta? No, el correlato con la realidad tiene que ser preciso, tiene que ser coherente. Y en ese sentido, los cabros han demostrado a esta selección que pueden, pues sí, han sido bicampeones de América, pero que de pronto se les suelta la cadena también. Y en estos dos partidos no pueden culpar a lo que decías tú. O sea, el día martes jugó el Rostov de Rusia frente al Bayern Múnich. Múnich, es la pronunciación correcta en español, Múnich. Por la Champions. El Bayern le hizo 5 a un equipo que se le fue a meter atrás. O sea, el Bayern sí tiene herramientas para hacerle 5 a un equipo que no cruza la mitad de la cancha. Entonces, ¿dónde queda el discurso de Arturo Vidal cuando Bolivia se nos mete atrás? Dice, no, es que mira, como el equipo rival tenía 2 líneas de 5 casi ahí, bla, 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 no pudimos penetrar. Bueno, pero el Bayern vive la misma situación y la resuelve. Todos los partidos. O sea, prácticamente todos los partidos. Entonces, ahí es donde hay que tener más cuidado. Porque de lo contrario, vais perdiendo credibilidad. Y ese es un capital muy importante para quienes son líderes y referentes, en cualquier área. Ser, como decía Galeano, yo esta frase para mí es maravillosa, decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Mira qué fácil. Ahí se resume todo, creo. Bueno, Marcos, te queremos agradecer tu tiempo y esta conversación. Amigos de Publimetro, nosotros nos despedimos, nos encontraremos en otra emisión de nuestro Facebook Live. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, en Publimetro TV Chile, y en Twitter en @publimetro_tv. Mi nombre es Patricio Vargas, le agradezco su compañía y hasta pronto.